Shalom, shalom, ¿cómo están? Resumen de la Parashá Vaikra que se lee esta semana. Tenemos que comienza con Dios llamando a Moshe desde el tabernáculo, escucha ese llamado Moshe. Y entonces comienza Dios a instruirlo sobre las diferentes ofrendas, los korbanot, que los israelitas debían traer al Mishkan, al templo portátil, al santuario. Tomemos nota que la palabra ofrenda no refleja exactamente lo que es la palabra corbán. También se suele usar la palabra sacrificio, que menos aún representa esa palabra en hebreo. La palabra corbán viene de karov, de cerca. Y el corbán no es un sacrificio de un animal, porque de hecho se podía hacer de animales o de vegetales o también de líquidos, nunca de personas. Así que no es un sacrificio a través de la muerte de un ser vivo, ni representa el derramamiento de sangre, no tiene esa idea de sacrificio del sufrimiento. Por ejemplo, había de vino, había de agua, había de harina. Por lo tanto, no hay una idea así originalmente en lo que es un corbán. Ofrenda podría ser porque es como una entrega que uno hace, pero lo importante que hay que entender el corbán es su función, que es yo, persona, quiero sentir de cierta forma la cercanía con mi conciencia espiritual, con mi esencia espiritual y por eso con Dios. Entonces hago algún procedimiento externo que me lleva a tener ese lineamiento con mi interés. Pasado el tiempo, la gente fue aprendiendo que hay otros mecanismos, otros métodos. Por ejemplo, muchos siglos después, en la humanidad se inventó el rezo. Era algo que los profetas verdaderos hacían, hablar con Dios, comunicarse con Dios. Ellos, los profetas, podían a su vez recibir mensajes de Dios de una forma más o menos clara, pero ellos sí recibían ese mensaje, pero era función de los profetas hablar con Dios. De a poco lo fue adquiriendo también el pueblo judío esa idea de poder hablar con Dios, lo cual fue dejando en parte de lado la importancia del templo en esto de hacer sacrificios para sentir la presencia de Dios o de una forma de comunicarse. Pero concretándonos ahora en la Parashá Vaikra, que es lo que estamos haciendo, tenemos que se mencionan cinco ofrendas. La primera es Olá, donde se eleva completamente ese corbán. Se le dice holocausto en español, no significa la destrucción de un pueblo, no significa genocidio, holocausto significa totalmente quemado, porque eso era lo que se hacía con el animalito que se ofrecía a Dios. Luego está el Korban Minjá, que era una ofrenda de cereal, una manera de agradecer a Dios a través de eso, cereales. Luego estaba Shelamim, que viene de Shalem, de Shalom, era una ofrenda de paz, para encontrar la paz consigo mismo, con Dios, con el prójimo. Estaba el Hatat, ofrenda por el pecado. Recordemos que pecado no quiere decir algo moralmente incorrecto, pecado quiere decir una conducta que está desviada de la senda correcta. Puede ser porque uno tiene ganas de desviarse de esa senda, puede ser porque uno no quisiera desviarse de la senda, pero obtiene ventajas que de otra forma no obtendría. Puede ser por ignorancia o puede ser por error. Y hablando de error, tenemos, y de pecados, etcétera, tenemos el Asham, que es el otro de los Korbanot, que es una ofrenda por la culpa, donde uno reconoce que actuó de una manera indigna, no correcta, por lo tanto dice, no me voy a disculpar diciendo que es un pecado, simplemente me equivoqué, o bueno, es acá, yo soy culpable, sé que lo que hice está mal. Así que hay diferentes Korbanot, cada uno tiene su procedimiento, había que hacer cosas en uno y otro, no nos vamos a extender en eso. También sepamos que hay instrucciones para los Kohanim, los sacerdotes. Por ejemplo, deben ser descendientes de Aarón a Cohen, el hermano de Moshe. Deben lavarse manos y pies antes de realizar los servicios en el templo y deben vestirse con las ropas propias de ellos especiales durante el servicio que hacían en el templo. También encontramos otras leyes, como por ejemplo prohibición de comer sangre, prohibición de ofrecer sacrificios a otros dioses, eso ya se sabía, pero es bueno recalcarlo y tenerlo bien presente, que no es lo mismo rezarle a Dios, rezarle a ángeles, rezarle a santos, rezarle a dioses que no son Dios. Hay que tener las cosas bien en claro. Y leyes sobre lo que es la pureza ritual. Probablemente en próximos videos, encuentros, vamos a profundizar sobre qué es esto de la pureza, que no significa algo limpio físicamente, lo iremos viendo. Si están apurados por conocerlo, en serjudío.com tiene un montón de material y quizás en mi canal de YouTube también. Así que en conclusión, tenemos una para allá que comienza el tercer libro llamado Vaikra también,
que en español se llama Levítico, porque tiene muchas cuestiones que hacen al trabajo de los Kohanim, los levitas en el templo, en el santuario, y a pesar de ello, contiene cosas tan extraordinarias como amarás a tu prójimo como a ti mismo. No en esta para allá, pronto, pero no se queda solamente con las cuestiones rituales, sino que profundiza en cómo llegar a una espiritualidad más sincera, más santa. Así que tenemos importancia de la santidad y la pureza, la necesidad de reconocer que uno ha obrado mal y hacer lo posible para expiarse, la importancia de obedecer a Dios, seguir su camino, y esta relación especial que tenemos los del pueblo de Israel con Dios y cómo ello nos puede llevar a ser maestros faros de luz para todas las naciones. Te podría dejar tres preguntas que si llegaste hasta aquí quizás quieras responder acá en los comentarios. ¿Qué significa hoy en día estas diferentes ofrendas? ¿Cómo se pueden imaginar que se harían? No sacrificando animalitos, sino cómo uno podría hacer lo que esas ofrendas querían expresar. ¿Cómo podemos ser santos y puros en nuestra vida cotidiana? Para ello deberían saber qué significa santo y puro dentro de la ideología judía más clásica y tradicional, por lo cual remito a textos o videos de mi canal o textos en serjudío.com. Y por último, ¿qué podemos aprender de la relación de Dios con el pueblo de Israel a partir de estos lineamientos que nos deja la parashá? Y hasta aquí este breve repaso. Y de mi parte les deseo shalom y bendiciones. Y como vamos a celebrar por estos días Purim, que tengamos un Hak Purim Sameach también. Que no tengamos que usar más máscaras, sino que seamos siempre sinceros y reales. Shalom.